de alguna manera ya se está trabajando. ¿Pendulear qué significado tiene? Bueno, el pendulear es la catalepsia del cuerpo. Eso simplemente puede ser porque se entra muy rápido en una frecuencia mental más relajada. Puede ser por eso, pero puede ser también que ese desequilibrio que estaba, puede ser un desequilibrio que después se corrige, porque si no, debería ser mayor entre más tiempo pases en ese estado. O sea, en lugar de quitarse, debería ser mayor. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera se trabajó. Ah, y la paciente no se fue a tirar el miedo. Okay, ¿Eso dijo? está bien. Fue tirar el miedo para que venga preparado, no van a pasar Sí, no vaya a accidentes. ser maestro. No van a pasar. ¿Alguien más? ¿Nadie más sintió nada? ¿No sintieron pasos en la azotea? Ahora sí. Estábamos esperando, chula. Estamos esperando. Aquí. Necesito un terapeuta. ¿Quiere pasar? No, Miedo, dijo ella. Miedo. la conozco. Muy bien, muy bien. Vamos a ir pasando así cada uno para ir puliendo trabajos. Sí. Pues van a faltar terapeutas, maestro. ¿Por qué? Que va a dotar. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Sí, como te sientes como, Que me siento si te sientes como niña que no alcanzas el piso, está bien. Sí, me siento como. Por algo pasan las cosas. ¿Ya? Sí, la Te bajé. puntitas, ok. ¿Tú sí alcanzas el piso? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar. Le das las indicaciones. Vamos a trabajar lo mismo que hemos hecho. Relajar, llevar hasta un estado de tranquilidad. Primero con la luz que baja, después con los números, después con la escalera, lugar cómodo, ahí se estabiliza, se asegura y después ya se empieza a trabajar el conflicto que ella quiera trabajar. ¿Tienes ubicado algo? Ok. ¿Puedes decirlo? Sí, Ok, díselo. sí, pues la origen, o sea, la causa de mi tumor. ¿Un tumor en dónde está? En el suelo derecho. Ok, sería derecho. Tumor. En sostén, Ok, todas así, sin sostén, por favor. ok, sin sostén. Ok, cierra. Bueno, le das las indicaciones. Un poco más fuerte para ver si se alcanza a escuchar. Cierra los ojos. Respira profundo. Siéntete relajada, tranquila. Estás en un lugar seguro. Todo está muy bien. Una luz te rodea. Si puedes verla, tiene color. Una luz roja. Siéntete tranquila, relajada, en paz. Estás en un lugar protegido. Tus ángeles te rodean, llega una luz que entra por tu cabeza, baja, por tu cuerpo, hasta que penetra tus oídos. Estamos
¿Alguien le quiere preguntar algo a la paciente? Siente tu cuerpo sigue más atrás después de la pandemia. Sí, que hay algunas sorpresas. Yo acababa de orar. Se da la luz. No hay preeclampsia en la cuarentena. Y ya de ahí me quedo así como presión alta. Hay el hígado graso y se va a tomar tratamientos para triglicéridos que no los quiere bajar, la presión, cosas hormonales. ¿Pudiste alimentar a tu bebé? Sí. Circunstancias de doctor, medicina, de todos. 7 años más atrás. ¿A tu bebé cómo pasó? ¿Cómo está? También es ansioso, hiperactivo, no se concentra en la escuela. Es muy apegado a mí, mucho, nunca me lo pude despegar de mí. Muy apegado. En enero, ¿qué programa de funcionamiento? ¿Alguien le quiere preguntar algo a la paciente? Es que no se escucha Pero bien. no se escucha mal, entonces ahorita hablando. Ok. En enero, ¿qué conflicto hay con tu bebé cuando empezó tu problema? ¿Qué pasa con tu bebé también? ¿Enero o 3 meses atrás? Sí, había mucho conflicto con él en la escuela porque es muy hiperactivo, no se concentra, no pudo ir al kinder, no pudo tomar escuela normal por lo de la pandemia. Entonces no tuvo kinder, tuvo que estudiar en casa, entró a primaria sin saber leer, siempre ha ido así muy como atrasado en la escuela. En ese año me lo repruebo. O sea, no pasó a quinto grado, me lo dejaron en quinto grado, ya no pude solucionarlo, siempre lo llevaba yo pues trataba, ¿no? de ayudarlo, llevarlo a clases especiales, concentrarme en todo un año con él. En ese año me concentré mucho en él. O sea, el conflicto sí fue conmigo porque sentía que no podía hacerlo avanzar. ¿Sientes que siente tu cuerpo en este momento al estar diciendo todo esto? A lo absurdo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estaba pasando en tu matrimonio con tu pareja en ese momento, en ese tiempo que tú estabas pasando esa situación con tu hijo? ¿Cuál era tu relación con tu pareja? Pues mala, me dejó sola, le pedí apoyo y me dijo que eso era mi obligación. Que su obligación era arrimar el gasto, la comida y que eso era mi culpa. Que le dedicara tiempo a mi hijo, a mis hijos y que me quería ahí, como más ahí en la casa. Que eso era mi culpa. ¿En qué parte de tu cuerpo está ahorita esa emoción? Sentía que querías hacer también era olvidado por tu compañero. Sí. Sí, incluso me dijo que pues no le importaba, si no quería hacer el protocolo, que no fuera. Fueras, no se podía, tenías que hacerlo. Sí, porque si no, pues, si se va con los niños, o sea, no podría ir. Y ahorita con tu enfermedad de vida, ¿cómo te está apoyando tu marido? Él tiene mucho miedo. O sea, yo veo más miedo a que yo no esté ahí.
O sea, sí me está apoyando, en lo económico sí. En lo moral no puede. O sea, yo veo que no puede. Él llega, me deja en las puertas del hospital y dice, ajá, sí, me deja en la puerta y ya. O sea, dice, ya una amiga, ve con alguien. Pero sí, siempre quiere que yo esté llevando a alguien más o me está buscando a alguien más para que yo me apoye en alguien, pero él no. Pero tú lo necesitas a él, Elvira. Sí. ¿Y se lo has dicho? No, porque me reclama, o sea, dice que ¿Y ese comportamiento de tu esposo en qué se parece a papá? quizá en el alcoholismo nada más, pero ¿Había apoyo o necesitaba ninguna continuidad? más bien yo siento que yo tuve mucho reclamo con mi papá, o sea, pero él sí estaba conmigo, o sea, sí éramos muy unidos yo y mi papá, pero yo siempre demandaba más de él, más, o sea, yo quería estar las 24 horas con mi papá y cuando él me dejaba por alguna situación, o sea, yo siempre demandaba más. ¿Dabas más miedo a estar solos? Sí, desde mi papá, pero él sí estuvo conmigo siempre. ¿Tienes miedo a estar solo? Sí, de niña sí, siempre tuve mucho miedo a estar sola. Es lo mismo estar miedo a estar sola ahora sin su compañero. ¿Tu pecho que estás sintiendo en este momento? Algo. ¿El centro del pecho? Calor. ¿Y una presión? Sí. ¿Está ahogando? Sí. Sí, sale hasta el pulmón. ¿Dejas que drene esa tristeza, ese miedo? Ese miedo que se va, que deja. Dejas que se drene, que se vaya, que la tierra. No se queda aquí. Se va al fondo de la tierra. No queda por aquí. ¿Dónde va? Respira profundo. Regresas por las mismas escaleras que bajaste. Subes el primer escalón. 1, 2, subes, 8, 9, 10. Respira profundo. Estás aquí en este momento y ahora. Ok, ¿alguien le quiere preguntar algo al terapeuta o a la paciente? Sí. ¿Sería conveniente preguntarle cuál ha sido la relación o cuál fue el apoyo de su papá hacia su mamá? También. La relación de tu papá con tu mamá, ¿cómo era? Pues, híjole, en mi casa éramos 12, o sea que casi nula ella la casa, los hijos y mi papá trabajar 24 por 24 porque si no, no era que no quisiera, sino yo siento que lo que quisiera No alcanzaba para 12 bocas. no pasaba, no alcanzaba, o sea que no había. quisiera. Ahí lo estás justificando. Oh, sí, sorry. Pues yo veía que los domingos pues había que cargar el mandar como una hora del rancho del pueblo y mi papá siempre estaba ahí, llegaba con los... Aunque sí se daba como sus escapadas de sábado y domingo y pues mi mamá no podía. Uno aquí hay mucho. ¿Algo más? Pero pues, es que a veces idealizamos la relación que tuvimos con nuestros padres por lo mismo que es doloroso verlo ahorita, ¿no? O verlo como lo vivió el niño. Pero bueno, yo te quiero dar un consejo que sí
aceptes la relación como fue con tu papá, que de alguna manera a lo mejor se pudiera parecer lo que estás viviendo con tu esposo, pero con tu padre, o sea, él te dio lo que pudo, ¿sí? Como pudo. Y como dices tú, no cargaba la comida desde tal lado, pero sí como darle un nuevo significado a todo eso, ¿no? Porque sí, a veces le damos vuelta, pero porque nos duele y no queremos ver cómo fue la realidad, o sea, la relación cómo fue, porque pues sí es doloroso, pero eso ya pasó, pues, eso ya lo vivió tu niña interior. Entonces ahorita ya darle un nuevo significado, pero ya desde el adulto. Ya No repetir patrones, ¿te refieres? Exacto, porque lo está viviendo a lo mejor de alguna manera con su esposo, que ella no pero no lo pero quiere está ver porque pues es doloroso, pues también. Sí, Sí, y ya es su aparte esposo. que mi papá pues ya no vive. Exacto, ya no vive, pero Pero yo ya creo no que eres cuando hija. lo trabajes tú, como es con tu papá, va a ser muy liberador para ti y te va a poder dar, porque sí, o sea, para que se genere un tumor o algo así, pues es porque lo estás viviendo también en soledad, de alguna manera, ¿sí? A lo mejor no sientes que tienes esa red de apoyo que necesitas, ¿sí? Pero pues sí hay que centrarse en el adulto y ver desde... Es que veo mucho miedo así, a mi familia veo mucho miedo de ellos y, o sea, no me gusta lo que veo. Lo siento. Bueno, es algo más o menos similar, o sea, yo nada más te iba a preguntar si sientes que estás cargando con una responsabilidad muy grande, si no te sientes apoyada, si justamente sientes que estás dando de más y no recibes algo a cambio. Siempre siento que doy más, entonces mejor me alejo y prefiero quedarme sola, porque digo, pues yo sola mejor puedo, porque así siento que estoy cargando y dije, no, quédense para atrás y mejor yo sola, nada más conmigo, con lo que yo siento y con lo que yo sé, o sea, he preferido hacer eso. Pero tu cuerpo ya lo está, ya lo está manifestando. Sí, mi cuerpo no quiere, o sea, eso es como mi decisión, que me siento más libre así. Por eso te digo, una cosa es decir, yo puedo sola, pero, o sea, realmente... No, pues no, o sea, realmente no. Exactamente, eso es a lo que quiero que... No puedo, porque, o sea, sí me duele, yo que más quisiera, ¿no? Estar acompañada, estar aquí en algo, pero no lo tengo. Sí, porque igual vistes con papá, ¿no? Que pues tiene que trabajar, no está, tu esposo trabaja y se lo aporta. Entonces estás ahí en el mismo juego. Sí. Es que de cierto modo se está repitiendo la misma historia, Sí, porque siempre. nosotros inconscientemente elegimos a nuestra pareja, ya sea físicamente muy parecidos o dos emocionalmente y en su forma de ser, incluso los Con el mismos nombre a vicios veces. lo repetimos. Sí, Ahora bien, ahora ella está viviendo en el rol de su mamá, ya no eres una hija, tú ya estás viendo como hija la situación que vivió tu papá con tu mamá, pero ahora tú como esposa, ¿qué puedes hacer para cambiar, digamos, de cierto modo el linaje que a lo mejor tuviste en tu mamá y que tu mamá vio en tu abuela y demás? Ahora bien, quizá creo, con temor a equivocarme, que este tumor ha sido consecuencia de algo que tú sientes en este momento como mujer. ¿Qué hay en ti en este momento que quizá no te sientes completa, no te sientes vista? Pues o sea, necesito como un compañero en casa, o sea, un esposo que sí acompañe. Que te Que acompañe. sí acompañe, que sí esté ahí. Eso es lo que yo necesito. Ah, Yo se bueno. lo pedí muchas veces, Pero no. él no puede, aunque quiera, no puede dar más. O sea, yo ya vi que no puede dar más. Aguas, porque Sí, muchas bueno, veces, yo me acuerdo que muchas veces por eso se Pues buscan salidas Exacto. fáciles. ¿Por qué no va a poder? Exacto, por eso ¿Qué busca la trabaja? pareja. ¿Qué trabaja? ¿Perdón? Digo, por eso va buscando uno a veces la pareja para que te llene ese vacío que tú traes, pero ese vacío es tuyo, pues nadie te lo va a llenar. Por eso a veces se busca un amante. Exacto. Así en pocas Next. palabras. Es lo que Como es, o necesita un sea, amante. aquí no andamos. Tres amantes necesita servir. Sí, mejor porque Hoy salimos de cacería. ¿Por qué no tratas de eso en lugar de una amiga? Pues un amigo y que te acompañe
Sí, he dado mucho. He dado mucho como madre, No, pero. mi marido va y lo balacea. Alcanza mucho No, emocional pues y si el uno marido no pura puede, el madre, otro sí. por Pero un amigo no creo que el marido le parezca. No, pero entonces sí va el marido. Entonces sí, Dentro de allá no quedaba entonces sí atrás por entra. andar así. Fíjate, ya se madreaba ese pobre. Entonces Y sí, velo, a ver, pero, al inocente. entonces sí, les aseguro que entonces sí entraría el marido Lo balacea. a la revisión. No, una amiga. Allá- A ver, desde donde yo sabía la parte del cáncer implica corporalmente la dinámica de rencor, enojo, cosas no dichas, así como concentradito, ¿no? Entonces, desde esta posición, ¿qué tanto te has sentido tratada de manera injusta? Mucho. Incluso sucio. El cáncer también es relacionado con algo sucio que no quiero. Ah, ok, esa parte no lo sabía. Sí, No pero es quiero, tumor, no es cáncer, es tumor. Entonces, también la mama es Es un soy exceso buena de madre o crecimiento no de soy esa buena materna, madre. es materna, Es materna, entonces, sí, es materna. Sí, tiene que ver mucho con la parte femenina y con la parte de ser mamá. Sí, la maternidad. Sí, que no es- Entonces, a ver, como que estás queriendo cuidar, tapar, Proteger a mis hijos, sobreproteger, a sí. proteger mucho a mis hijos y principalmente de mi marido. O sea, por eso. ¿Eres mamá o pareja? ¿No escuché? ¿Eres mamá o pareja? Mamá. Soy mamá. Tu mamá. Desde hace 7 años ya no soy pareja de mi esposo. Ahí nomás compartimos la casa. Eso Son también. romitos. Sí. Eso también. Eso corresponde más bien al tumor. Hay un desprendimiento y una pérdida de Sí, porque yo puse unas situaciones y él no quiere aceptarlas, entonces yo dije, pues entonces yo me alejo. Pero o sea, vives con él. vivimos a la misma casa. Pues es como dormir con el enemigo. Ahí lo tienes. Pero a veces la situación es económica, o sea, dices, bueno, si me voy, ¿de qué me Pero voy a ¿para mantener? qué ¿Cómo costo? voy a mantener? Y Pero, se conflictúan algunas mujeres por la mayoría por esa situación. Bueno, Pero ¿cuál es el hay- costo? Estoy de acuerdo contigo, pero hay no un la mayoría ejercicio pensamos para igual. avisarle al otro que ya nos dimos cuenta que desprogramó ella parte de papá, el que coordina en que está repitiendo ya patrones. Entonces hay que avisarle al otro, viéndolo en el tercer ojo, decir, ya me di cuenta que eres mi papá. Sí, yo ya me di cuenta desde hace 5 años que Pero él es mi avis- papá. Algo de Avísale a él. infidelidad ahí. Avísale a él, avísale viendo el tercer ojo, porque Elvira, entra la ¿mande? Algo de infidelidad ahí. Pues de seguro, desde que yo no estoy ahí 7 años, pues ni modo que no. ¿Qué tal que la mamá no? No ha visto los O sea, yo no veo, o sea, no es público, pero, o sea, Lo sospechas. Con el pecho. Sospecho con el pecho. o sea, ya es algo que yo no me he ocupado de eso. Dije, yo me voy a ocupar de mi vida, de mi crecimiento personal y de ser mejores hijos pues, me he ocupado de otras cosas. Que sin embargo es difícil. El niño no puede estar adentro Sí. del salón de clases, Sí, no he podido. ocupándote, protegiéndolo, alimentándolo ahí. Sí, nos ha costado. Y hay que Sí, desprender. ya ahorita pues me ocupé de mí, también lo solté y dijo, ya no me ayudes a hacer la tarea, ya no vayas por mí a la escuela. Dijo que está bien, te dejo sola. Ahí está. Ok, para que también ya lo una desprotegí, separación. una separación. Pero también llevan un proceso psicológico. ¿Con el niño? ¿Y tú? Pues el año pasado, hace 2 años, sí estuve llevándolo. Porque Y también ahora es sí, importante, el ¿no? pecho que está sintiendo. Es importante. Sí, claro. ¿Se cambió? Sí. Y no dejarlo, o sea, no es de ir 1 o 2 sesiones o un El mes, pecho hay mucha ansiedad, maestro. muy- ser constante. Sí. Ok, bueno, pues un aplauso tanto a la paciente como a la terapeuta. ¿Alguien más quiere pasar de paciente y de terapeuta? No, los problemas ya que llevabas. No, porque nos graban Y luego lo suben al Facebook. y luego nos Se hacen famosos. Maestro, en estos casos, al momento, digamos, de detectar cierto problema que a lo mejor tenemos
pues con nuestro padre, supongamos ya que ha somatizado demasiado el cuerpo, en este caso desafortunadamente pues un tumor, hay manera de que una vez ya trabajado, digamos, en terapia de hipnosis, trabajar con el árbol genealógico, pueda desaparecer, o solamente es minimizar un poco el... Hay veces que en la misma terapia, por ejemplo, hay un tumor, no sé, de 5, de 10, de 20 centímetros. La misma terapia baja la mitad, otra terapia baja la mitad, otra terapia prácticamente desaparece. Me ha tocado precisamente con cáncer de mama que queda un quistecito ahí, pero mínimo lo revisan sin problema, ya no da molestias, etc. Apenas hace un par de meses me tocó un caso de cáncer de mama, y ella decidió quitárselo, pero ya le hicieron pruebas, no era cáncer, o sea, ya era un quiste cuando le habían hecho biopsia y sí era cáncer. O sea, ese fue el resultado. O sea, no alcanzó a desaparecer completo, te soy sincero, pero a un punto mínimo. Incluso le decían que ella podía vivir ahí, o sea, sin eso, porque ella decidió quitarse el quiste. Cuando al principio pues ya estaba programada para quimios en el Seguro Social, ya estaba, incluso le iban a quitar el pecho completo, y decidió no hacerlo. Yo le dije, es tu decisión, tampoco me puedo aventar yo la bronca de decir si hay una complicación o algo, no, es tu decisión, y se la jugó así, y ese es el resultado. Ahorita anda bien. La cirugía y pues, 2-3 cuidados ahí mínimos, pero ya, ese es uno de tantos. Me han tocado que serán unos 10 casos de cáncer de mama, y algunos lo que pasa es que van recorriendo hacia este lado, y aquí uno en específico que era muy grande, casi como cuando un barro se revienta, pero no alcanzó a reventar, como que todo se fue hacia este lado y se puso oscuro en la piel. Yo dije, va a drenar ahí, y no drenó, pero la persona está viva, no le quitaron el tumor, no le hicieron nada, o sea, no hubo una sola quimio. Esos son los casos que yo he tenido. Y otros parecidos no les he dado, a los otros ya no les he dado tanto seguimiento, porque pues la gente cambia de ciudad o cosas así, o no regresan, ya no sé qué pasó. Pero sí ha habido esos resultados. A veces yo hago combinaciones, por ejemplo, con terapia neural, con vitamina C y de alguna drenadora, para que más rápido funcione, y no sé, por la dieta lo mismo. Pues en este caso, pues no consumir lácteos, azúcares, eso es básico, carbohidratos, pues regular lo que más se pueda, de preferencia, pues una dieta ahí especial. El agua de coco pudiera funcionar, incluso, por ejemplo, hay plantas que funcionan para eso, el calanchoe daigamontiana, que le llaman mala madre a algunos, o hierba del alacrán, o guanábana, o cancerina, o una combinación. Por ejemplo, hay un jarabe de miel, sábila y whisky que es muy bueno para todo este tipo de quistes, que se combina con estas, o yo lo combino con calanchoe, con o sea, es de sábila, calanchoe y cancerina. Ya si le quieres levantar el sistema inmunológico, pues con uña de gato o alguna otra cosa por ahí. Entonces, de esa manera trabajas por diferentes lados, por el lado de la alimentación, por el lado emocional, por el lado físico, porque algo que te ayude a drenar más rápido, pues mejor así. Pero sobre todo, ya sabiendo que este tipo de tumores en el seno, en la mujer,
es por desvalorización, ahí por ejemplo no podría entonces hacerse una terapia exactamente enfocada en ayudar a recobrar la autoestima, valorarse, o sea, como hacer una reprogramación para que empiece a haber esa valorización de sí mismo. Ahí hay dos cosas, dos vertientes. Una, o lo hacemos directo a revalorizar eso, que pudiera ser o no ser, porque puede ser que no sea eso, o sea, o lo que hacemos en todas las terapias, terminar la terapia con amor, con felicidad, con alegría, o sea, cambiar el chip que está ahí, esa es otra, que no se cerró de esa manera. O más aún todavía, o una combinación de las tres, visualizarte un año después con el seno completamente sano, normal, sin problemas. Ay, es mucho, un año. Tu vida, no, o sea, Pues pasa de nuevo y te Un mes más. programa, Sí, o sea, sí tiene que pasar. pasa tiempo reprogramación. después, Pasa un día después, puede ser un día o un año, es lo mismo. Un mes más. O sea, La entonces, pueden reprogramar. pero Sí, ahorita de una vez si pasa, quieres espérate. Si empezó el día de mi no, maestra, ya cumpleaños, para todos. ok, pásale. si el día de mi cumpleaños yo empecé con el primer quistecito, o sea, ya faltan 2 meses otra vez para mí. Ah, pues qué bien. Pues ahí cierras el ciclo. Cumpleaños, Pero regalo. Además tu regalo. ok, cierra los ojos nuevamente. Vamos a cambiar el chip, ¿sí? Vamos a reprogramar. A partir de este momento te vas a sentir feliz, ¿comprendes? ¿Sí? Te vas a sentir muy bien, te vas a sentir contenta, feliz, llena de amor, de felicidad. Dijo aquel compañero que con 3 amantes, con uno que... Con 4 si quieren. Con 4, Con uno que le salga bueno. Uno de cada lado. Uno de cada lado. Bueno, te vas a sentir feliz, contenta, llena de vida, que puedes cuidar a tus hijos, porque ellos ya ni siquiera necesitan que los cuides, que ya pueden volar solos, que ya no es tu responsabilidad, tu obligación, cuidarlos, alimentarlos, amamantarlos, ¿comprendes? 2, ¿sí? Que eres una nueva mujer, ¿sí? Más fuerte, más feliz, que puedes hacer todo, que puedes alimentar a tus hijos tú sola sin necesitar estar en una relación por obligación o por cuestiones económicas, ¿comprendes? Pues sí. Que eres muy fuerte, muy capaz, que te desarrolles por ti misma, que tus mismos hijos pueden sobrevivir por sí mismos, ¿comprendes? Que estás completamente feliz, llena de amor, de alegría, de euforia, que estás súper valorizada ahora, que estás súper cotizada. A veces es bueno exagerar un poco porque, ¿sí? Aún mucho, dicen por ahí. Machina. Y te visualizas yendo a hacerte estudios de mama, ¿comprendes? Y que sales completamente normal, sin quistes, ni tumores, ni nada de nada, que estás lista para tener otro bebé y amamantar otro bebé. Colágeno. Un colágeno. Ok. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿En las nubes? Ok.
Bueno, esto ya está teniendo algún efecto, pero no, o sea, es mejor hacer una serie de, o sea, un tratamiento, no nada más con una vez y ya es, o sea, no es un brochazo, ya tienes que pintar la casa completa, no es un brochazo. Entonces, pues a darle seguimiento con alguien, aquí hay compañeros que necesitan practicar, entonces, pues adelante. ¿Mandé? Adelante. ¿Cómo sientes tu cuerpo? Ligero. Ligero, tranquilo, relajado. ¿Te sientes con fuerza? Sí. ¿Te sientes poderosa? ¿Te sientes sexy? Con uno de cada lado abanicando, dos negrotes al lado. Bueno, cuenta de 3 vas a abrir los ojos, sintiéndote muy bien, con mucha energía, pero a la vez relajada. 1, te sientes muy bien, 2, te sientes muy bien, 3, abrir los ojos. ¿Listo? Muy poderosa. Poderosa y sexy, ¿verdad? ¿Alguien más quiere pasar de terapeuta y de paciente? No tengan miedo, es más lo que se llama que la pena que puede pasar aquí. ¿Nadie? Pues arrancamos entonces. Vámonos. Sí. ¿Por qué no pasó ahí? Bueno, pues ahora vamos a ver un poco de los principios, de las bases de la medicina, la nueva medicina germánica o alemana, que parte con un doctor que es el doctor Hammer. Ahí les subí algunos videos, no sé si han tenido tiempo de verlos. Les he subido algunos materiales. ¿Leyeron el de la lógica del síntoma? ¿De qué? El libro de la lógica del síntoma. Ahí viene parte de esto. Y bueno, pues el doctor Hammer inicia sus investigaciones, ya habíamos comentado un poquito de esto, al padecer una enfermedad grave después de la muerte de su hijo Dirk, y a partir de eso crea lo que se le llama las 5 leyes biológicas, un DHS, le llama el conflicto por el nombre de su hijo Dirk, por eso es DHS. Carácter básico de la enfermedad. ¿Qué es el carácter básico de la enfermedad? Traer al presente, traer al cuerpo algo que está somatizado, que está anclado, que está manifestado de alguna manera, y tiene que tener pues primero una situación dramática, fuerte, se dice incluso de vida o muerte. O sea, no es algo sencillo lo que va a ser, ni es algo agradable, ni es algo positivo. Lo positivo no te va a ser un conflicto de esta naturaleza. Tiene el carácter básico de la enfermedad, dependiendo del órgano o la situación. Tiene presencia de gérmenes, les había comentado o bosquejado la vez pasada. Los gérmenes en esta nueva medicina germánica no son enemigos, esto es lo loco de este tema, ¿sí? No son enemigos,
porque los gérmenes, al hacerse el análisis bacteriológico o microscópico de qué bichos van a estar ahí, o qué parásitos o hongos, pues van a encontrar que hay patógenos en esos tumores, en el caso de esto, pero esos tumores no van a ser causados por esos patógenos, a diferencia de lo que cree la medicina moderna, que les decía la vez pasada de manera chusca, tú llegas a algún lugar, hay un difunto ahí, vas a ver si está vivo, le tomas el pulso y en eso llega alguien y te culpa. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, siendo que para el doctor Hammer y para esta nueva medicina, los patógenos llegan ahí a desaparecer ese tumor, desaparecer ese cáncer, a consumirlo para volver a la normalidad, ¿sí? Entonces, es mucho el cambio de paradigma, por eso aquí muchos chocan. ¿Por qué? Porque no es fácil romper con todo lo que ha venido diciendo la medicina en 100 años, ¿sí? Que tampoco es tanto, o sea, la medicina alópata moderna tiene poquito más de 100 años, o sea, no tiene tanto tiempo, pero se ha difundido tanto para consolidarse, para permanecer, que pues aparte con los medios de comunicación a su disposición, pues se le ha sido más fácil. Se han agregado métodos prácticos como lo que hemos usado aquí, hipnosis, líneas del tiempo, como el que trabajamos la semana pasada. No sé cómo se sintió la paciente. Muy bien, muy mejorada, maestro, gracias. Ok. Entonces, lo demás son herramientas. Esta es la raíz, la base, los fundamentos de esta nueva medicina, que lo comparten casi, pues yo creo que buena parte de las medicinas alternativas, ver de diferente manera. Incluso en los últimos años ya los patógenos ya no tienen un papel como se veía antes. Ahora ya se habla de la microbiota intestinal, en donde hay patógenos que cumplen una función benéfica en el cuerpo, cosa que cuando aparecen los experimentos de Pasteur, pues no era posible. Ahí todos los bichos eran malos y se acabó, ¿sí? Entonces, sí hay cambios incluso en la medicina moderna, pero han sido muy graduales, no sé si intencionalmente o no intencionalmente, pero han estado muy bloqueados. La enfermedad es un programa especial con sentido biológico con origen en el DHS. Cuando vean DHS es el trauma, pues el conflicto o trauma, síndrome de Dirk-Hammer, por eso es Dirk, D, Hammer, H, síndrome, S, por eso es DHS, nada más que en inglés el de al revés, siendo el shock inesperado, como les decía, inesperado y no, porque hay casos como el que platicamos la semana pasada de la diabetes, que es algo que ves venir, o sea, sí lo estás esperando, pero aquí lo maneja más como algo sorpresivo, ¿sí? Porque es más fuerte, que es muy agudo, muy fuerte, vivido en soledad, en donde la psique tiene que ver con el cerebro y con el órgano, o sea, las tres cosas se sincronizan, se alinean en dar respuesta. ¿Qué es el quiste? ¿Qué es el tumor? Es una respuesta que está haciendo el órgano para algo que el cerebro está pensando, para algo que emocionalmente está tratando de superar, de sustituir una memoria biológica, de hacer en este caso más células, ¿sí? Porque hay el caso contrario, de hacer menos células, ¿sí? El conflicto biológico es biológico, ¿sí?
no psicológico. Esta es una diferencia que habría de estas técnicas con la psicología. La psicología se apegaría más a algo emocional, pero esto, las investigaciones de Hammer y de la nueva medicina germánica y de la biodescodificación tienen que ver con que es a nivel celular donde se guarda el conflicto, el trauma, dependiendo la capa embrionaria donde se desarrolló esa parte que está reaccionando o respondiendo. ¿Sí me explico la diferencia? Que es un poco más profundo de decir nada más es emocional, ¿sí? Es más profundo porque lo somatiza el cuerpo de manera más fuerte. Entonces, por eso tiene un sentido biológico. ¿Qué sentido biológico tiene en este caso la mama? Bueno, el sentido biológico de la mama es el que está siendo compensado de alguna manera por hacer más células de mama para proteger más al bebé que ya tiene 7, 8 años, no sé cuánto, 10 años, ya tiene 45 años el bebé y todavía se quiere proteger. Entonces, ¿sí me explico? Aunque el bebé es muy grande, 45 años, y le dice, tápate, mijito, no te vaya a dar un aire, ¿sí? Entonces, es esa protección que, aunque la lógica dice, no, pues ya no. La biología en la antigüedad o algún conflicto que estuviera guardado por ahí, sí lo tiene, que es lo que trata de hacer. Y crea una estrategia que es de supervivencia guardada en el pasado, que ahora, que fue en su momento esa estrategia de hacer más células, pues tal vez hasta ayudó a la humanidad a sobrevivir algún descendiente. Casos tan increíbles como mamás que ni son mamás, que amamantan y ni tuvieron hijo y ni habían tenido hijo y producen leche cuando queda huérfano un bebé, ¿sí? Y producen leche. Y más increíble todavía, hasta hombres que producen leche, eso no los han visto tanto, pero sí. Porque un bebé queda huérfano y habría que alimentarlo, porque si no, representa pues la muerte. Ese bebé, si en la antigüedad, si no había familia, ni había nido, ni había nada de eso en la antigüedad, pues pura agüita de avena y puros atolitos y ya, pero sobrevivían menos, ¿no? Entonces, se quieren hacer más células y se logran hacer, o sea, ahí está el sentido biológico. A veces no es el hijo, es un sobrino. A veces la mujer ya ni siquiera está en edad de amamantar y vuelve a producir leche y ni siquiera fue su hijo ni nada, simplemente es el sentido biológico, más aún en estos casos, ¿sí? Entonces, ahí está esa estrategia ganadora que en algún momento salvó un bebé, pero ahora ya no aplica, ¿sí me explico? Ya existe en familia. Grabada en la membrana celular, lo dice Bruce Lipton, ahí no sé si les compartí algunos, sí les compartí algunos de Lipton también. La interacción de estos 3 niveles de profundidad ha funcionado en sistemas animales y vegetales desde hace millones de años y queda grabado en cada una de las células para tener la solución impresa o grabada y poder reaccionar de manera rápida y efectiva. O sea, es una programación de la mama, en este caso, de hacer más células, ¿sí?
Pudiera haber sido que produjera leche en lugar de un quiste, de un tumor. Pudiera haber sido. Incluso, pues ustedes lo saben, hay mujeres que producen demasiada leche, no sé, 2 años después de que tuvieron el bebé. ¿Por qué? Por una programación de este mismo tipo, de hacer más células para alimentar a un bebé que tal vez murió, o que no murió, o que otro vecino, sobrino. Es tan increíble esto, que a veces es hasta un perrito, una mascotita, la mamá no le da de comer y la persona empieza a secretar leche. Increíble, pero sucede, ¿sí? Entonces, de esa manera, hay comportamientos animales, y aunque somos muy modernos en la actualidad, siglo XXI y tal, pero la mayor parte de nuestro comportamiento sigue siendo animal, primitivo, de allá de la época de las cavernas o antes todavía, en donde ante un conflicto de territorio, como atrapar el bocado, por lo que decíamos hace rato, la mandíbula pues tiene mucho que ver con morder o no morder. Muerdo, me defiendo. No me puedo defender porque es mi jefe, es mi patrón, es mi sustento, es mi tal, no puedo defenderme. Entonces, ¿qué hago? Me aguanto, ¿sí? Me aguanto, se queda ese nudo en la garganta y no sale, ¿sí? De reproducción, estos son básicos. La alimentación, la reproducción son básicos para ese instinto animal. Y bueno, pues los humanos reaccionan lo mismo para lo real que para lo simbólico, que para lo virtual, da exactamente lo mismo. Por eso también funciona. ¿Qué le decimos aquí? Pues muchas cosas. Que se consiga 3 amantes. Entonces, va a tener más problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque dicen por allá que eso no es posible, el subconsciente no lo sabe. Y es con el subconsciente con el que hablamos. ¿Sí me explico? Lo que decimos, maestro, es que al rato va a tener más problemas. Ok, va a triplicar los problemas. Bueno, pero se va a olvidar de este. Resuelve el actual, ¿no? Así es esto. Así es la vida. El amor, acuérdense de esto, el amor es como los frijoles. Tal cual como los frijoles. Primero, rico, rico, rico. Y luego es un pedo. Y después, puros pedos. Cualquier parecido a la realidad es bien. Ante una situación indigesta, el organismo reacciona creando más células para digerir más rápido, para vomitar, o tener diarrea para eliminar el contenido, o sentir pesadez digestiva. Se alenta el proceso, o sea, va a responder al cuerpo para lo que biológicamente tenga que hacer, aunque sea simbólico, ¿sí? Sí. La enfermedad es una estrategia suplementada de la supervivencia ante una situación de estrés, cuando las estrategias cognitivas de huida, de ataque, de parálisis, de pérdida de poder no han sido suficientes y bueno, pues
¿O no Se te tiene han que puesto? modificar el organismo para dar respuesta a esa, adaptarse o perecer. O sea, todo es lucha, huida o adaptación. ¿Sí? Como una crisis curativa. Ajá. A veces, y ahorita lo vamos a ver, los que ya vieron ahí la presentación van a ver el proceso de la enfermedad. Se tiene que modificar el organismo para dar respuesta a eso que se está viviendo. El miedo es una emoción sentida. El objetivo de la descodificación, bueno, es vaciar la tensión, el estrés acumulado en el momento del DHS. Y ustedes la vieron, llorando primero, y después que le dijimos de los 3 negrotes, estaba Alicia y Luis. Por allá negros. Cualquiera. Pues que necesitaba viento. Ah, pero estuvieron echando un abanico acá. Maestro, ¿qué es DBO? Descodificación biológica original es la escuela de la que pertenezco yo, de descodificación, que es esta Ángeles Walder, de la que les he compartido algunos videos. O sea, descodificación. Nada más que ellos le llaman descodificación biológica original para diferenciarse de la bioneuroremoción, de la biodescodificación, o sea, de otras escuelas, o sea, porque ellos sí se pelean mucho que su línea es la única, pues, por decirlo de alguna manera. Yo no tengo broncas con eso, pero igual. Maestro, tengo una duda. Por ejemplo, para trabajar con la biodescodificación es importante aprendernos cada función, ¿no?, del cuerpo. ¿O usted qué nos recomienda? Depende. Les Porque voy a si llega decir. si llega un paciente con alguna somatización y nosotros no tenemos idea, entonces ¿cómo Sí vamos a y no. trabajar ahí, no? Sí y no. Para la técnica original por ejemplo, yo estudié con un cubano, que ya ni me acuerdo cómo se llama, que está aquí en Guadalajara, la nueva medicina germánica, que es parte de la biodescodificación, pero la biodescodificación yo la estudié en México, Querétaro y Guadalajara con Ángeles Walder y los franceses y italianos que venían. Pero para esta escuela de la nueva medicina germánica, ellos sí son bien cuadrados y dicen exactamente eso. Te tienes que aprender las capas embrionarias. Te tienes que aprender de dónde proviene cada conflicto. Te tienes que aprender ni siquiera el diccionario que les pasé, porque hay incluso entre diccionarios variaciones. Incluso está el de Enrique Corbera, no sé si es de los que les pasé. O sea, cada uno saca su propio diccionario. Eso es, según la nueva medicina germánica, debe ser bien cuadradito. Incluso ellos hasta critican estas herramientas. Ellos que dicen, no, solamente con platicarlo es suficiente. La persona, al darse cuenta cuando empezó el conflicto, con eso debe de desprogramar. Así, de sencillo, con eso. Para ellos no hay terapia, es platicar y punto. Pero para los de la escuela de la DBO, que estaba ahí, descodificación biológica original, para ellos sí hay terapia, y todos son herramientas para trabajar, que es yo con lo que más simpatizo. Las capas embrionarias son importantes, no niego yo eso, pero tienen tantas variaciones que a veces, por ejemplo, un tumor puede dar en aparato reproductor o en mama. O sea, ven la diferencia o puede dar en un tobillo, o puede dar en un ojo, o puede dar, como dicen por ahí en mi pueblo, vieron unos perritos por ahí haciendo cosas y les salió una perrita. O sea, puede dar en donde sea, en un oído, puede dar en una oreja, puede dar o sea, es tan variable lo de las capas embrionarias, y es tan estricto para aprenderse que está complicado.
¿Qué he optado yo? Bueno, por seguir la sintomatología del cuerpo. ¿Dónde te resuena el cuerpo? El cuerpo no miente. Es muy difícil que el cuerpo responda a algo que no es. Entonces, a eso me he basado. Más que a decir, agárrate las tablas de multiplicar y a ver cuánto es exactamente 2 por 2 y 4. O sea, ¿por qué? Porque también te puedes equivocar. Y no sé si se han dado cuenta algunos, pero aparte de lo que estas escuelas no hablan de terapia a distancia. Yo sí lo hago y me ha funcionado muy bien. No hablan de trabajar con difuntos. Yo sí lo hago y me ha funcionado bien. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajo energéticamente también. Y también el trabajo con energía, como alguien que ha estudiado Reiki, la energía va a encontrar el punto exacto donde está el bloque, igual que la sintomatología del cuerpo. Entonces hay un margen de error más pequeño que incluso aprenderte todas las... Pero es una escuela, o sea, cada escuela va a defender su estilo, por decirlo de alguna manera. Yo soy de un estilo un poco más libre, no sé si se han dado cuenta. Como digo una cosa, digo otra, así como los chamanes que te enseñaban una cosa y el día siguiente te decían lo contrario. Y tú te encanijabas y decías, ¿cómo es posible? El día anterior te pusiste a estudiar todo lo que era en eso y el día siguiente te dicen lo contrario y te pones a estudiar otra vez y aprendiste una cosa y aprendiste la otra y aprendiste el doble. ¿Sí? Y hay chamanes que te hacen ver tu suerte y te aguijonean y también es una forma de enseñar. O sea, picar o sea, son distintos estilos. Entonces puede funcionar de las dos maneras. Y lo peor que podemos hacer es eso que estás diciendo. Decir, ¿y qué tal si llega? ¿Y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si no me he aprendido todas las leyes biológicas? ¿Y qué tal si no? Eso es lo peor. ¿Por qué? De entrada vas a llegar con inseguridad. Para continuar, pues aunque te las sepas completas, pudiera haber una variante. O sea, nada te dice que son exactas. Aunque la nueva medicina germánica aboga mucho por esa exactitud, pero bueno, perdón, Iván. Yo, con revisar las capas embrionarias se refiere a que en esa técnica se revisan las células, los cromosomas, o sea, se revisa en qué cromosoma o en qué célula está alojada la enfermedad o cuál fue el origen o a qué se refiere. Las capas embrionarias son de cuando se forma un bebé. Ajá. Tiene diferentes capas, por ejemplo, para formarse el intestino o cualquier órgano del cuerpo. Hay desde las capas más profundas hasta las más superficiales. ¿Sí me explico? No se formó completito ya como es en un segundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay veces que se dice, bueno, ¿qué tanta profundidad? Vamos a ponerlo así, como profundidad tiene un conflicto. Si el conflicto, por ejemplo, es en mama, ¿qué tan interno fue ese conflicto? ¿Fue superficial? ¿Fue en la piel? Y por ponerles un ejemplo, superficial tiene que ver más con socialización. No me siento aceptada, no me siento valorada, o sea, socializar por otro, por mi pareja, por mi hijo, o mi hijo ya no quiere que vaya por él a la escuela, no quiere que lo proteja porque si no le hacen bullying. Ese es social.
Eso es superficial, por decirlo. Profundo, ¿qué sería? ¿Cómo se Alimentación, siente emocionalmente? alimentación o reproducción, o lo que le llaman cerebro reptiliano, que es qué tan profundo están las células de la mama para producir, por ejemplo, leche. Esa es la mayor profundidad. Por lo menos tendrían esas tres niveles, ¿no? Muy profundo, medio y superficial. A eso pero ¿de qué va a depender? De dónde está anclado ese conflicto, esa parte del cuerpo en qué capa embrionaria se formó. ¿Sí me explico? O sea, un cáncer de piel puede ser más social, más relacional. Un cáncer de hígado, Por ejemplo, el de lengua, maestro. el de lengua, volvemos a lo mismo. Pudiera ser, por ejemplo, la lengua tener también esas tres capas, no exclusivamente de eso. O sea, también la lengua no se formó completita en un solo momento. Les decía la vez pasada, haciendo una analogía con la acupuntura, tú pones una aguja, para los que saben de acupuntura, pones una aguja y se dice, por ejemplo, cuando la gripa va empezando, se ponen las agujas caídas, la pones casi encima de la piel y se voltea, ¿cierto? Está superficial la enfermedad, pero cuando son crónicas se penetra más la aguja. Incluso, por ejemplo, aquí en 16 de Dumay, vas metiendo la aguja y se siente a qué profundidad están las capas que están tensas, apretadas, que a veces hasta se dobla la aguja. Así son las capas embrionarias. ¿Qué profundidad? Pero ¿qué profundidad tiene la parte donde se hace el conflicto? ¿Qué profundidad tuvo al formarse el cuerpo humano? ¿Sí? Que refleja ahora. Por eso es tan variable eso. Porque ahí están ya las células al momento de responder. concepción, pero algo las detona. Ajá. Algo externo incluso. Sí, ¿por qué? Porque estamos buscando en la biología una respuesta a algo que en el pasado sucedió similar a lo que estamos viviendo ahora. Supongan, volvemos al, y disculpa que use tu ejemplo, pero es muy parecido al de la esposa de Hammer, de hecho es el mismo. ¿Qué tanto fue relacional, social o de supervivencia, incluyendo la reproducción? ¿Sí? Gracias. También John Bradward nos habla del proyecto sentido. El proyecto sentido, habíamos hablado un poquito de él, que tiene que ver con el sentido de nuestra vida. Decíamos que era más parecido al síndrome del yaciente. ¿Para qué viniste a este mundo según tus papás? Les decía el caso de la muchacha que nació después de un varón muerto. Entonces venía el sentido de ella de alguna manera a hacer esa chamba. Mismo caso de las mujeres, socialmente, históricamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me separo? ¿Por qué ese sentido tiene mi vida? O la sociedad me lo ha marcado, o la sociedad me lo ha impuesto, o lo que sea, ¿sí? Entonces, hay un proyecto sentido que también resuena con eso. Y
esta otra autora, Anselin, habla de la psicogenealogía, y esta otra de la biología total. O sea, son diferentes nombres que caen a lo mismo, diferentes técnicas, y las alusiones del subconsciente, 3 ilusiones que moldean la vida interior y las relaciones. El tiempo y el otro en realidad no existe. Es un mismo sentido biológico, es un mismo espejo, por decirlo de alguna manera. En realidad, muchas veces no existe el marido, sino lo que uno mismo está proyectando en él. ¿Sí me explico? Estoy proyectando una insatisfacción a tal grado de que, pues lo que seguramente en algún momento era un hombre guapo, un hombre fuerte, un hombre atento, ahora ya no lo es, y es la misma persona, o al revés también. O veo lo que quiero ver, ¿sí me explico? Lo ve otra persona y dice, ay no, pero sí es bien amable, bien esto, bien lo otro. O sea, estoy viendo mi espejo, no es el mismo espejo de los demás. Entonces, realmente el otro, el tiempo no existe, el pasado, por eso se traen las cosas del pasado. Estas ilusiones ponen al servicio del subconsciente o del trauma, son las que permiten su desactivación en la biodescodificación. De esta manera, el tiempo no existe, el pasado, presente y futuro incluso pueden vivirse en el mismo presente. Por eso aquí vemos cómo de estar llorando, está risa y risa 2 segundos después. Futuro, pasado es lo mismo. Si no, no podría revivirse el momento en el que la emoción quedó codificada, según Freud, habló de la temporalidad a nivel subconsciente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Revivir, repetir el conflicto. Por eso a veces aquí salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque está reviviendo lo que vivió en ese conflicto o trauma. El otro, solo existe el sujeto, los conflictos de identificación, pero dicen, ¿cómo no va a existir? Pues si aquí mi vecino es el que me está chingando todos los días, o sea, sanas eso, solucionas eso, y hasta el vecino se cambia. Algo que decías va a ser de por vida aquí, o se muere, o lo que sea, o se va de la ciudad. ¿Por qué estaba aquí? Porque tenías que espejear eso con él. Entonces ya lo que, por eso la técnica que usted estaba diciendo ahorita, en la que, o sea, hay una técnica, no recuerdo cuál de todas es, en la que al momento de ver, o sea, de que ya ves qué es lo que originó esa situación, ellos dicen que se sana, pero es por eso, porque ya cuando eres capaz de ver y ver, o sea, ver el origen de tu situación, entonces tú ya, si tú, o sea, tú puedes desarrollar esa capacidad de verlo, de percibirlo tú de una manera diferente, o sea, de quererlo ver, o sea, es que también ahí hay que meter ese sentido de quererlo ver de manera diferente. Por eso la visualización, o sea, ayuda a la visualización, por ejemplo, con la hipnosis, porque ahí puedes cambiar tu percepción para darle un sentido diferente a eso que ves, o sea, verlo de la manera contraria o de una manera más positiva. ¿Qué hacemos con la terapia? ¿Qué les he dicho que tenemos que decir nosotros? Tenemos que espejear nada más. No le podemos meter tanta, bla, 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 bla de tal cosa, porque si no, puede ser el caso de que estemos proyectando, los terapeutas estemos proyectando nuestras broncas en el paciente y estemos sanándonos nosotros y no el paciente. ¿Qué hacemos? Repetir
o espejear lo que él está diciendo. Ah, es que pasó esto. Ah, sí, pasó eso. Es que mi niño. Ah, sí, tu niño. Ah, es que mi esposo. Ah, tu esposo. ¿Qué pasa con tu esposo? Estamos espejeando nada más. Para al verlo enfrente, lo entiende el subconsciente y lo desbloquea. Estamos espejeando a nosotros mismos ahí. ¿Y ahí qué haces para no proyectarte? Si estás espejeando y tú te estás como viendo en el paciente para tú no sanarte y sanar al paciente, ¿ahí qué haces? Hablar lo menos posible. Ok. Lo menos posible. Porque si uno empieza, o sea, el cerebro humano siempre va a buscar lo que conoce. ¿Sí me explico? Y si en el paciente veo un conflicto conocido, le voy a empezar a decir, ay, después esto, ay, después te pintó el cuerno así, ay, después esto, y después lo otro. O sea, ya le estás narrando tu vida, haciendo que resuene en el paciente. O sea, entre menos, la verdad, entre menos hables aquí, el terapeuta, entre menos se hable, mejor. Sí repetir para que le resuene, y no es lo mismo que la persona lo piense, que la persona lo diga, ya lo está diciendo y ya lo está escuchando. Y si después lo escucha enfrente, lo entiende. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, de esa manera evitas tú proyectarte tanto. Y hay veces que solemos hacer que todos los pacientes sean idénticos. Y dices, ah, caray, ¿por qué son todos los pacientes iguales? Pues porque les dices tu historia, a cada paciente le dices tu misma historia, tratando de sanarte tú y no ellos. ¿Sí? Entonces, lo real, imaginario, simbólico, virtual, es lo mismo para el inconsciente, todo es real. ¿Sí? El cerebro arcaico, en la biología explica que el hombre moderno apareció hace 150,000 años, conviviendo con el Neandertal, que desapareció hace 35,000 años. Desde la última modificación genética no han existido grandes cambios, realmente seguimos siendo los mismos, y mantiene la totalidad de información con el mundo animal y vegetal. Obviamente más con el animal, aunque no nos vemos como animales, pero a veces parecería lo contrario, o muchas veces. Ha conservado el ser humano las facultades de los animales que han precedido y se han perfeccionado con la evolución, pero siguen estando ahí. De manera primitiva, seguimos siendo lo mismo. Comida y reproducción. Sentido simple de la vida. Muy vano, pero ahí sigue estando. Y si no, véanlo por ahí. No pueden ver los hombres no pueden ver una escoba con faldas. Y ahí van. ¿Quieren barrer? Dijo alguien por ahí. Las mujeres no pueden ver. No pueden ver burro que se les antoja bien. No les pueden decir qué bonitos ojos tienes, porque ya quieren casapar. No pueden ver hay un millonario con un Ferrari y tal. Ay, es el hombre de mis sueños. No pueden ver un príncipe que se lo quieren quedar. Por eso buscan un príncipe azul. Entonces,
Yo tengo un azul, pero azul marino. De la tonalidad que sea. Entonces, la vida es muy básica, ¿sí? La interacción con el entorno por selección natural hará permanecer lo nuevo sobre lo antiguo sin perder la información vital, quedando latente o inhibida para ser usada en circunstancias determinadas. Las partes primitivas del cerebro operan de acuerdo a programas que proceden de los mamíferos más que de otros, pero sin embargo también hay características de los reptiles, no solamente de los mamíferos, de nuestros antepasados que habitaban en las sabanas, o de los reptiles que dieron origen a los mamíferos, o incluso de los animales acuáticos. Para Paul MacLean habla del cerebro triúnico reptiliano, un sistema límbico de la neocorteza que funciona en constante interacción. El cerebro reptiliano está comprendido por el tallo cerebral, lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia, la regulación de los elementos básicos de supervivencia, las funciones básicas que les digo, alimentación y reproducción. Por eso, volvemos a lo mismo. Los hombres piensan más o pensamos más en la reproducción y las mujeres más en la alimentación. Quien asegure la alimentación, pues es un buen candidato, y viceversa, ¿no? Aunque duela, mucho hay de eso. Huir o enfrentar. Cuando hay un conflicto, ¿qué haces? O lo enfrentas o huyes. O hay otra opción, que es hacerse el muerto, que decíamos con quien entra en estado de coma. Cuando ninguna de esas dos opciones son posibles para sobrevivir, pues entra la otra, ¿no? En los reptiles las respuestas son automáticas al objeto sexual, a la comida, al predador, permanecer, reflejas programadas como en la evolución, o sea, lo mismo. Nuestro cerebro primitivo se remonta a 200 millones de años, aún rigen los mecanismos de cortejo, de acoplamiento sexual, de búsqueda de protección para vivir y dormir, la selección de líderes con participación de otras regiones del cerebro, el cerebro límbico o cerebro emocional también está ahí con importancia. Se habla del segundo cerebro de la evolución, que se conoce como el mesencéfalo o cerebro medio, que es la proporción del encéfalo debido a la corteza cerebral contenido en el tálamo e hipotálamo, hipocampo y en la amígdala cerebral. Entonces, esta parte del cerebro es la más primitiva, la reptiliana, y a medida que llegamos hasta acá es la más social. Entonces, por eso, por ejemplo, todos los publicistas, todos los que trabajan en mercadotecnia, lo saben eso. ¿A qué van ellos? A lo primitivo, a lo básico, ¿sí? La publicidad subliminal va a cosas bien simples: reproducción, alimentación, supervivencia, las campañas políticas de la misma forma. Entonces, por eso nos convencen los políticos una y otra vez y otra vez, o lo que ahora están usando también, el miedo, ¿sí? El sistema límbico o cerebro emocional es el segundo cerebro de la evolución. Estas ya funcionan en los mamíferos, el asiento a las respuestas afectivas, al temor, a la agresión, y de los recuerdos, que debe estar ahí guardado, fijado, para que el recuerdo quede grabado y es información para otra vez en el futuro poder dar solución a eso. Por eso hay cosas que permanecen latentes. Decíamos la vez pasada, un tic nervioso que me recuerda cuando me estreso, cuando pasa algo, me está recordando algo, me brinca un ojo, me brinca un dedo, me brinca
algo pasa. ¿Por qué? Porque está grabado de esa manera. Hace 100 millones de años una gran evolución, apareció el neopalio con el neocórtex por encima del bulbo raquídeo, y este sistema límbico en los primeros mamíferos constituyó la región del cerebro racional o pensante, que va más hacia el frente. La primera célula tenía pues algo muy simple, muy primitivo, a medida que fue evolucionando hasta convertirse en animales acuáticos, después reptiles para poder, o anfibios para poder salir del agua, reptiles, después mamíferos y tal. A los instintos, impulsos y emociones se añadió con esta nueva estructura, con la capacidad de pensar de forma abstracta, independiente, la capacidad de comprender, de tener relaciones abstractas, presentes y pasadas, con vistas al futuro, y desarrollar un ego con una compleja vida racional y emocional, y si me apuran yo le pondría social, porque ahora ya también es importante la sociedad. Finalmente, todos tenemos una cara y una máscara. Todos tenemos un maquillaje. Todos tenemos un qué dirán. ¿Sí? Si no fuera por eso, yo ni me bañaba, ni me rasuraba, ni me vestía, ni trabajaba, ni nada de nada, ¿sí? Yo creo que nadie, ¿sí? Pregúntenle a Shakira, por eso la dejó Piqué, que no se bañaba los domingos. Así, ya cuando le vale, pues ya no se baña. Ah, no, bueno, no anduviera quedando bien, de queda bien, que entonces sí, hasta se baña uno y se rasura. Se nota que no de No, es por ustedes. Es por ustedes. Por mí no va a estar hablando. Entonces, eso es social, es relacional, ¿sí? ¿Qué dicen algunos filósofos estoicos y algunos otros más? ¿Los caballeros? No existen. ¿Le prefieren rubias? No existen. Las damas no existen. Oh, qué caray. Se les olvida. Es una máscara. Constructo social. Es una máscara construida para la aceptación social o de pareja. A ver, una extensión en ese comentario, por favor, maestro, si fuera tan amable, porque no entendí. ¿Una qué? Extensión en ese comentario. Una extensión. Mi cerebro no alcanzó a captar eso. Que le pongas filtros a tus fotos de Ligue. ¿Por qué se ponen filtros? ¿Sí? ¿Por qué se trata de aparentar? ¿Por qué se trata de hacer? ¿Por qué se trata? ¿Sí? Para ser aceptado. Y entre más se trata de demostrar, hay gente que quiere ser millonaria y quiere impresionar y se gastan los 3 pesos que tienen en pertenecer a una élite y no pueden. Conocí a un hijo de un amigo que se juntaba con las hijas o nietas con una de los Ramírez, y él pues no tenía dinero y hacía hasta lo imposible por traer dinero y hasta por invitar. ¿Cuándo iba a poder, por más que se esforzara? Nunca, hasta que terminó tronando. O sea, era
llegar al límite para tapar un hueco, para pertenecer. Y eso pasa en el TEC de Monterrey, pasa en las universidades, en el ITESO, donde estudié mi segunda maestría. Es un prof, pero insoportable. Yo soy todoterreno y he estado en ambientes que, hijo, se me frunce el asterisco, por no decirles más. Es que es una ironía tan superficial, tan exacerbada, y no nada más en jovencitos, en viejos también, es la misma cosa. Son los que generan. En impresionar, en dar, en tal, ¿sí? Allá en Querétaro, en los fraccionamientos que estaban allá, donde están las clínicas de allá del Cerrito, no, hombre, no, una cosa. O sea, yo decía, pero ¿cómo estos viejos a estas alturas, con una presunción, porque no es otra cosa, una presunción de adolescente? O sea, ¿cómo es posible que alguien de edad madura, que se supone que ya, ¿no? Vemos a la gente de la Edad Media, cómo se vestían, tanto los españoles como, bueno, ingleses, franceses, la misma cosa, la élite, súper arreglada, súper copetona, súper, ¿qué tal? Ni se bañaban. O sea, y no había agua, no había. ¿Cómo no iba a haber agua? Por eso se inventaron los vestidos. Entonces, los vestidos zampones y los perfumes. Y el abanico para que se fuera el airecito. El día de ayer fui a hacer, los paraguas. el día de ayer fuimos a hacer terapia a Santa Clara y llegamos ahí con la élite del pueblo. Y pues me da risa, pues, porque digo, no manches, pues con qué poca agua se ahorra. No, y no nos tocó ahora, pero me ha tocado que llegue la novia del ¿cómo se dice? Primero pregunte quién es de Santa Clara. Que llegue la novia del sicario mayor allá, o que me han llegado, me comentaron de la que llegó a ponerse botox y llegó tronando los dedos ahí, tal, que le mando a la goma y ya después regresó bien sedita. O sea, una élite que su valor es pasar por encima de los demás, aplastar y ver a los demás. Y todo es agarrar a alguien de bajada, ser ese bullying. Es una sociedad realmente que es una máscara, que volvemos a eso, una máscara donde no es real. O sea, es mucho con filtros, como ahora tú buscas pareja en internet y unas bellezas que no, pero también no les gusta, mucha gente no les gusta que les hablen claro, que les hablen con la verdad. Juegan un juego de ay, aquí no pasa nada, ten tantita de mi mierda, dame tantita de la tuya y aquí estamos bien todos. Sí, por eso no es lo mismo querer con alguien, no es lo mismo andar de manita sudada, no es lo mismo vivir con alguien una semana, un mes, un año, 10 años, no es lo mismo casarse, no es lo mismo casarse el primer año, los 5 primeros años, los 10 primeros años o 50 años después. ¿Sí? De mí no van a estar hablando. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya cuando pasa cierto tiempo, esas máscaras ya son insostenibles, ¿cierto? Ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, claro. Okay, entendido y asentado. ¿En qué soluciones las respuestas de supervivencia del cerebro arcaico pondrán en funcionamiento esas cosas que están programadas?
Entonces, debe ser, esos conflictos a veces son un evento único, pero que se repite o que se acumula. A veces repites y tropiezas con la misma piedra. Sí. El bioshock, DHS, trauma, o como le quieren llamar, tiene que ser de manera inesperada, vivida en aislamiento, aunque a veces, por ejemplo, ese aislamiento, como en un funeral, hay mucha gente, pero la persona se siente sola. En soledad. En soledad, aunque esté rodeada de 1000 personas, sigue viviéndolo en soledad, ¿sí? Que sea dramático y que no tenga solución o solución aparente. Esas son características que tiene que tener ese. Que la persona sienta que no hay solución. Que sienta, sí. Que ¿no? la persona. Sí, lo que todo está tiene solución, o sea, pero la persona es como lo vive. Sí. ¿Sí? Primera ley biológica, ley férrea del cáncer. Esta primera ley nos habla de que previa a la aparición del síntoma o enfermedad, la persona necesariamente ha vivido un acontecimiento inesperado de carga emocional y un sentido de soledad. Cada programa especial de supervivencia es indicado para afrontar un evento específico percibido por cada persona. No quiere decir que todas las personas lo van a ver igual o lo van a resonar igual. A nivel psicológico, ¿cómo lo van a estar sintiendo? La localización es una de varias áreas que el cerebro tiene circunferencias concéntricas denominadas focos de Hammer, los que les decía que aparecen en la tomografía axial computarizada, un quistecito pequeño que aparece una sombrita ahí en el cerebro correspondiente a algo que está pasando en el cuerpo. Su correspondencia en el cuerpo tiene que ver con el síntoma, con la enfermedad, la función, por una variación de tejido que está implicado. O sea, tiene relación de ese foco de Hammer con la parte del cuerpo correspondiente. La segunda ley biológica. ¿Cómo tiene correlación de qué tipo? ¿Tamaño, forma, figura? Lugar en el cerebro. Ajá. Sacan tomografías. El doctor Hammer tenía tapizado de tomografías axiales computarizadas, y los de diabetes, la mayoría tenían un punto ahí en el cerebro, en el mismo sitio, todos los de diabetes. ¿Sí? Gracias. El proceso de enfermedad se distribuye en dos fases claramente diferenciadas, siempre y cuando la persona haya resuelto la situación conflictual del impacto biológico, y tiene varias fases. La primera fase, reconocida como simpaticotonía, que es la fase fría del conflicto activo, abarca desde el instante que sucede el trauma, conflicto, hasta el momento de la resolución. ¿Qué pasa con eso? Tú tienes un conflicto y está ese estrés, por decirle de alguna manera, para intentar solucionarlo sin lograrlo. Y después viene una fase de estrés cuando empieza a solucionarlo. Sucede algo y lo empieza a solucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el quiste, tumor o lo que sea, es una fase de solución biológica y no es un problema. Hasta ese grado sería, si lo de los bichos causaba escozor, pues esto son soluciones del pasado que se intentan reproducir. La segunda fase, llamada vagotonía, la primera fase es simpaticotonía, que está sin resolver hasta que empieza a resolver. Luego vagotonía, que es la fase caliente de reparación post conflicto, contempla la etapa desde la reparación
del conflicto hasta la completa restauración del sistema. ¿Qué pasa ahí? Tal vez antes hubo una situación de desvalorización que pudiera hacer menos células, y ahora está intentando verse como ¿quién era la Titanic? Hacer más células para una función biológica. ¿Sí me explico? O sea, el cuerpo se está Disculpen, reparando de alguna manera al... Ahorita vamos a ver las fases, aquí con un diagramita que ahí le subí. Entonces, habría que evaluar eso también. La fase post-conflicto viene una fase exudativa de reparación edematosa, una epicrisis o crisis epileptoide, o sea, hasta puede haber convulsiones, una crisis curativa, como a veces se dice, conflicto de cicatrización reconstructiva. ¿Qué pasa a veces en terapia? Bueno, vienen y 2 días después están con fiebre, ¿cierto? Y dices, no manches, voy a demandar al terapeuta. Pues sí, pero si lo quieres demandar, no hubo una inyección, no hubo una medicación, nada. Pero sí aceleró ese proceso a que llegara a esa fase de reparación y por eso está pasando. O sea, ¿cuándo va a surgir una crisis curativa, como se llama la medicina alternativa? Cuando el conflicto no haya pasado por esa fase. Por eso muchos biodescodificadores dan seguimiento a ver en qué fase de la enfermedad está el conflicto. Puede estar en estrés cuando todavía no hay síntomas, pero si hay un estrés no puede dormir, no puede esto, no puede lo otro, pero lo sacas de ahí, entra en una epicrisis, en fiebre, en convulsiones y más, porque está repitiendo, resonando o reviviendo lo del pasado y es fuerte. La alteración de los ritmos, el ritmo habitual del ser humano es la autonía o normotonía, o sea, puede ser normal o anormal, es decir, se da en una alternancia entre estos ritmos, el día y la noche, o sea, como el yin y el yang. Simpaticotonía es lucha o huida, estás enfrentando luchas o huyes y esa es la solución. Y la vagotonía, que es como la noche, que es la digestión, el descanso, la reparación. Entonces, si en la fase de simpaticotonía está en estrés, está alerta, no puede dormir, y pasa con algunos pacientes, hace la terapia y después están roncando ahí en la camilla, o días después dicen, no hombre, es que estoy duerme. ¿Por qué? Porque había tanto estrés que no podía descansar, no podía reparar y ahora está reparando. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo normal en el cuerpo, que haya día, que haya noche, que haya acción y que haya reposo. Pero cuando se suspende la acción, o cuando se exagera el estrés, el reposo no llega, que era lo que decíamos al principio de la clase. Si hay tanto estrés, corre y tal, insomnio, pues es que está en un conflicto de simpaticotonía, que al desbloquearlo va a caer en lo contrario, en reparar todo lo que no se había reparado en ese momento. En el momento que se produce la alteración, el DHS, se inicia el programa biológico de supervivencia para reparación. La manifestación biológica de la mayoría de síntomas ocurre una vez que el conflicto se ha solucionado. Entonces, pareciera que la enfermedad se empeora. Es una epicrisis. En ocasiones es preferible reducir la intensidad del conflicto que resolverlo. Por eso algunos biodescodificadores hablan de
no tomar medicina, no tomar un tecito. Es más, hablan hasta de ni acupuntura, ni otras técnicas, ni nada que corten esa epicrisis. ¿Por qué? Porque eso está llevando a una fase que tiene que solucionar el mismo cuerpo. Pero bueno, también hay cosas que pueden ser muy graves, ¿no? O sea, tampoco, para mí no es necesario que estén ahí sufriendo, para mí. Pero algunos biodescodificadores sí lo dicen, no tomar nada. Aquí vienen las fases que les mencionaba, ¿sí? La fase normal de la vida es así como el yin y el yang, día, noche, actividad, descanso, reparación, actividad, reparación. Pasa un conflicto, se suspende la noche, se suspende el descanso, se suspende la reparación celular y se mantiene en puro estrés, estrés, estrés. Sucede algo, puede ser una terapia o puede ser una casualidad y puede entrar a la fase de reparación. Puede ser una fase sin síntomas y una fase con síntomas. Puede ser primero muy cruel, empieza a revivir, a hacer más células y hasta llegar a un pico de crisis o epicrisis, una crisis curativa, y después seguir reparando, pero ya sin mucha bronca, y volver ¿a dónde? A la normotonía, que es otra vez el día para actividad, trabajar, la noche para reparar, ¿sí? Pero en esta fase depende en qué parte esté la enfermedad, de cuándo empezó el conflicto hasta cuándo termina. Esto es lo más básico de la medicina germánica, biológica. Entonces ahí están las fases del conflicto, la fase de la reparación, en qué fase hay que buscar, y pues qué manera más simple que el cuerpo te diga, que el cuerpo sienta, porque les decía, a veces uno dice misa y no tiene que ver con lo que es realmente. La tercera ley biológica del sistema ontogénico de las enfermedades, lo que está más loco de esto, argumenta que de acuerdo a la zona cerebral activada del bioshock, así será el comportamiento del tejido orgánico en diferentes fases de la enfermedad. O sea, lo que decíamos de las capas embrionarias, cómo va a responder o en mama, o en aparato reproductor, o en intestinos, o en tal. Por ejemplo, alguien que tenga un conflicto de infidelidad, tal vez ni lo vive en mama, ni lo vive en aparato reproductor, tal vez lo vive en sistema digestivo. ¿Por qué? Porque pues tal vez es quien me mantiene, tal vez es quien me representa la comida, quien me representa, ¿sí me explico? O renal. Renal, ¿por qué? El riñón tendrá que ver con los líquidos, con marcar territorio o no marcar territorio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque me hicieron a un lado, me quitaron mi territorio, incluidas las personas, ¿sí? Entonces, de esa manera, los diferentes resonancias, las diferentes fases del conflicto, que todo viene desde lo primitivo. De las 3 capas embrionarias blastodérmicas que se dan otras 5 etapas, o sea, hace otras divisiones Hammer. El endodermo, o la capa más interna, lo más profundo, que viene a la capa del cerebro reptiliano, que es la más pues básica, reproducción y alimentación. Entonces,
es lo más antiguo. Lo que viene el ectodermo, que es la capa externa, en relación con el territorio, la sexualidad, tal, o a veces puede ser territorio, la oficina, las propiedades, me quitan o me hacen a un lado, o me invaden. A veces alguien, aunque lo cambien de oficina, ya sintió que le dieron una oficina más pequeña porque llegó un familiar del dueño o de esto y ya. Y bueno, por la metástasis, ¿cómo se va a hacer? En base a esto, los cánceres pueden aparecer tras un tumor inicial y no están ocasionados por migración sin sentido ni lógica, sino es una consecuencia de nuevos conflictos que se van a estar dando. Primer conflicto se hace en alguna parte, pero surgen nuevos conflictos que están resonando. Primer conflicto puede ser en mama, segundo conflicto puede ser en alimentación, hígado, por ejemplo. Tercer conflicto o último conflicto puede ser en pulmones. De hecho, en cáncer casi siempre el último conflicto da en pulmón y es el más agresivo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el miedo a morir, miedo a no respirar. Decían, podemos vivir 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Entonces, ¿quién es más importante? Pues el oxígeno. Maestro, perdón, pero ahora en relación a si una persona tiene cáncer de pulmón, creo que quizá debemos de también descartar ciertos factores, porque si la persona tiene sedentarismo y además es muy fumadora, evidentemente que le va a ocasionar el cáncer, ¿no? La alimentación, los hábitos de todo tipo influyen, pero ¿qué va a hacer que esas cosas, esos hábitos que eso pase? ¿Qué va a hacer? La persona va a buscar, o el subconsciente va a buscar esos hábitos para ocasionarse esa resonancia. Que si yo necesito hacer un problema de esos, bueno, pues voy a fumar, voy a dañar mis pulmones, o voy a destrozar mi digestión, o voy a... ¿Sí me explico? Perdón, entonces una persona que ya busca, digamos, morir o sea, busca resonar, o sea, busca resolver un conflicto sin lograrlo. O sea, no es que busque morir, sino busca solucionar, pero no lo logra. Y en esa intentar cae en esos patrones. ¿Sí me explico? Ok. La cuarta ley biológica, ya son 5, ya nos vamos al receso, pero no he pedido, pero se molestan. La cuarta ley biológica, el síntoma ontogénico de los microbios, ya lo habíamos hablado. Los microbios no son enemigos, sino son amigos que vienen a reparar lo que se hizo de más. Esta ley, la importancia de los microbios es la fase de restauración del organismo, no de afectación. ¿Sí? Los microbios no son causantes de las enfermedades, sino que es nuestro cerebro quien pide su ayuda, su colaboración para consumir un exceso de células que se está presentando y no vienen a matarnos, sino ayudarnos a desaparecer algo que se hizo de más. De no ser por su presencia, la vida no sería posible. Incluso hay quien dice que hay más kilos de patógenos en el cuerpo que de cosas, de células funcionales. El cerebro antiguo y nuevo, por la fase del conflicto, la fase de la reparación, el conflicto activo o en fase de reparación, lo que veíamos en la grafiquita esta, en qué etapa del conflicto estamos. Y la última ley biológica es: la enfermedad no es algo que venga a perturbarnos desde fuera, ni destinado a actuar en contra
de algunas células de nuestro cuerpo. O sea, no es, la enfermedad no es enemiga también, eso es difícil de creer, sino que viene a mostrarnos un conflicto que tenemos que reparar. Y hay veces que esa enfermedad va a llegar a la siguiente generación y a la que sigue y a la que sigue, porque no logra repararse. Entonces, el cuerpo habla, el cuerpo tiene cada parte tiene una función que estará teniendo una resonancia de un conflicto que intenta solucionarse. Por eso se tropieza con la misma piedra. ¿Por qué no me dijeron que querían receso? Entonces,